Muy bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a proceder entonces, hermanos, a continuar con el estudio en esta lección 5, en donde estamos hablando de el título de la guía de estudio que nos da es la Asamblea Solemne. Es solo un nombre que se le da comúnmente, pero debemos entender esto. Nada como otra cosa, es ayuno congregacional, es reunirse como iglesia para estar en ayuno y oración. Y hermanos, el miércoles pasado avanzábamos un poco ahí, bastante poco de hecho, porque teníamos un pasaje un poco extenso, segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30. Y logramos hablar, comentar, discutir un poquito ahí, aprender de la pregunta 1. Entonces, hermanos, no vamos a leer de nuevo el pasaje, es largo, pero recuerde que pues la guía de estudio nos pedía que nos familiarizáramos con su contenido, así que doy por sentado, hermanos, que por lo menos le echaron una leída más. Y la pregunta número 2 dice lo siguiente, ahí vamos a ir pasando por las preguntas. Según segundo de Crónicas, capítulo 20, nuestro pasaje, versículos 3 y 4, y también el versículo 13. Dice la pregunta, ¿cómo respondieron Josafat y el pueblo de Judá? Y la siguiente pregunta, que es la pregunta de aplicación para nosotros, es ¿cómo debiera responder la iglesia cuando se enfrenta a una crisis que está más allá de su capacidad para resolverla? Antes de que leamos esos versículos, hermanos, como dije, no vamos a leer todo el pasaje, pero sí me gustaría nada más que alguien nos ponga en contexto. ¿Quién dice, hermano, yo le cuento qué pasó allá? Y así brevemente, ¿qué es lo que está ocurriendo en este pasaje del segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30? Alguien que me diga, hermano, esto es lo que está pasando. Pero uno a la vez, hermanos, porque así todos a la vez está difícil de entender. Podemos ver, ¿no?, que el pueblo iba a ser atacado por Moab, ¿no? Entonces ellos pues, se prepararon, ¿no?, porque iban a ser atacados, que iba a haber una guerra contra ellos. Entonces vemos que eso fue el punto, ¿no?, donde ellos se prepararon para poder recibir, ¿no?, el encuentro que iban a tener con Moab. Muy bien, hermano, ahí tenemos de una parte de la historia, muy bien, un 10 para el hermano Nayo, el pueblo de Dios iba a ser atacado y se prepararon. Alguien que me diga qué preparación tuvo ese pueblo. Hermano Kevin. Pues el rey Josafat buscó en oración al Señor. Amén. Otro 10 ahí para el hermano Kevin. Entonces esa preparación que tuvo el pueblo es ir a buscar en oración al Señor. ¿Okay? Que, a ver, ¿qué más? ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Que confiaran. Que confiaran, y hay una cosa más que les dijo, que confiaran y que no tuvieran temor, que la guerra era de él. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Ayunar y oración. Bueno, esa fue la respuesta de ellos, pero Dios le dijo a ellos que hagan algo. Sí, pero que una acción, no temer, uno puede estar sentadito y no temer. Humillarse. Sí, ¿algo más? Quisiera lagares, ¿no? ¿Cómo llaman? ¿No? Que no teman. Sí, que todo eso es verdad, pero la pregunta es, mire, cuando decimos que no teman, ¿okay?, es algo que ellos no tienen temor. Les dijo que no tuvieran temor, pero ¿qué les mandó a hacer? El versículo 20 dice, cree en Jehová. Ok, hay una cosa más, una acción, porque creer yo puedo estar sentado y estar creyendo, pero hay una acción, hermanos, que se le pidió al pueblo que hiciera. El 18. A ver, hermana, aquí dice 18. Vamos a ver quién la dice. Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ok, eso es una parte de lo que estábamos diciendo con el hermano Kevin, buscaron al Señor en oración y todo esto. Ahí en medio de ese ayuno y esa oración sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Había una persona ahí que se llamaba
Jaziel. ¿Ok? Y Dios habla a través de Jaziel y le dice al pueblo que haga algo. ¿Qué cosa? De nuevo, eso es algo que no tengan. Adorar. Ok. No os amedrentáis. Ok. Me dijo que descendiera contra ellos. Que descendiera contra ellos, que vaya a pelear. Eso le dijo, vaya a pelear. La gente, es verdad, tenía miedo y Dios les dijo, no tengan miedo. La gente dice, confíen en el Señor. Todo eso es verdad. Pero el Señor directamente le dice al pueblo, a través de Jaziel, que era, de acuerdo al texto, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, Matanías, levita de los hijos de Asaf, que vaya y que pelee. ¿Okay? Entonces, eso va a ser importante, hermanos, cuando empecemos a tocar varios temas. Porque nunca la respuesta de Dios es, usted no haga nada. ¿Okay? Entonces, le está diciendo al pueblo, vaya y pelee. Porque, como decía la hermana, o creo que usted fue la hermana que lo dijo, la guerra es de Dios, entendiéndose la victoria que le va a dar Dios, pero la lucha la luchamos nosotros. ¿Ah? La lucha la luchamos nosotros. Muy bien, ¿qué más pasó? Ahí vamos avanzando, hermanos, porque parece que ese texto no estuvo muy como familiarizado durante la semana. ¿Qué más pasó? ¿Obedeció el pueblo y fue a la batalla o no? Sí, claro, fueron a la batalla. ¿Y qué pasó? Ellos vieron cómo Jehová peleaba, poniendo sus emboscadas contra ellos mismos. Contra ellos mismos. ¿Ah? Contra ellos mismos. Entonces ellos fueron a pelear. ¿Ok? Y Josafat le pide a algunos de los del pueblo que se pusieran a alabar al Señor, a cantarle al Señor. Y mientras ellos iban a la batalla, oh sorpresa, Dios ya estaba orando en medio de esa circunstancia y puso las emboscadas de unos contra los otros y se mataron entre ellos. ¿Y qué hizo el pueblo? Alabó. ¿Y qué más hizo después de alabar? Recoger el botín. ¿Ah? Recoger el botín. Fueron y venga para acá. Que el Señor nos ha entregado a este ejército que venía contra nosotros en nuestras manos. Y se hicieron de todo eso. Y alabaron y todo eso. Entonces, hermano, eso es lo que está pasando aquí, de manera general, ¿ok? De manera general. Vienen contra ellos, tienen miedo, buscan al Señor en oración, en ayuno, lo adoran, lo alaban, el Señor contesta a través de uno de sus profetas, les dice vayan a pelear, y cuando van a pelear el Señor ya había orado en el sentido de que tenía un plan para que ellos se acabaran unos a los otros, y el pueblo de Dios se regocija, recoge el botín, y gloria al Señor, ¿no? Es lo que estamos viendo. Ok, entonces ya que tenemos eso claro, ya vamos a poder responder, creo yo, de manera un poco más rápida, al menos lo que aparece directamente en el texto, cada una de estas preguntas. ¿Qué respondieron Josafat y el pueblo de Judá entonces? Esos son específicamente los versículos 3, 4 y el versículo 13. ¿Quién nos dice? Se humillaron y buscaron a Dios en oración y ayuno. Amén, amén. Entonces se humillaron, ¿ok? ¿Qué significa eso de que se humillaron? O sea, ¿yo cómo sé que una persona, mira, se está humillando? Puede haber una postura física, claro. Puede haber una postura física en el contexto de nosotros estar, por ejemplo, en la casa de Dios, o estamos en la iglesia, o estamos en oración, nos arrodillamos. Y aunque pueda ser algo que nos hemos acostumbrado a ver, sobre todo cuando decimos vamos a orar y todos nos ponemos de rodillas, pero en realidad debemos entender que eso es una postura de humillación. ¿Qué significa que sea de humillación? Hermanos, que reconocemos que el Rey es Dios, ¿okay? Que no tenemos derecho nosotros de estar al tú por tú con Él como si fuera nuestro igual. No es nuestro igual. Nosotros somos nada comparados con Dios y lo reconocemos postrándonos, poniéndonos de rodillas. Inclusive la Biblia nos habla de diferentes posturas en donde la gente se humillaba. La postura quizá que demostraba mayor humillación era el de postrarse, ¿okay? Que no es lo mismo que arrodillarse. Postrarse va más allá de las rodillas, en el sentido de que sí, estamos de rodillas, pero el rostro en tierra, dice la Escritura, ¿no? Una reverencia muy grande, hermana. Hermano, también aquí, bueno, di la respuesta en el pasaje del versículo 3, pero en la 4 dice que clamaron por ayuda a Jehová, y eso es una muestra también de humillación delante de él, de que en nuestras fuerzas no podemos hacer las cosas.
necesitamos de reconocer, como dijo usted, la autoridad y el poder que tiene sobre cada situación. Correcto. Entonces, en cuanto a la postura física, eso pudiéramos mencionar con respecto a humillarse. Pero también hay una condición del corazón, porque uno puede estar de rodillas y mostrar esa postura física de humillación, pero realmente en el corazón no estar siendo humilde, no estar siendo humillado. ¿Cuál sería esa condición del corazón? Quebrantamiento. Quebrantamiento, ¿algo más? Sumisión. Sumisión, amén. Ayuno. Amén. Ayuno. Ayuno sería una cosa de muchos pasos, como estamos aprendiendo, ¿verdad? En donde mostramos humillación. Claro que sí, el ayuno muestra humillación. ¿Okay? Arrepentimiento, todas esas cosas, hermanos, son condiciones del corazón que deben estar al momento de decir, debemos humillarnos al Señor, ¿no? Debemos humillarnos al Señor. Y exaltarlo, hermano, darle a él. gloria a Dios, amén. Y una cosa bien importante que quizá no se ha mencionado es que, hermanos, una postura de humillación física debe ir acompañada de obviamente una condición del corazón, y un elemento importante en esa condición del corazón es, hermanos míos, que renunciamos a nuestras propias fuerzas, a nuestros propios medios, a nuestros propios recursos, porque reconocemos que no son suficientes para lo que tenemos enfrente. Entonces, el pueblo, el rey Josafat y el pueblo entendieron, no podemos contra este ejército que viene contra nosotros. No podemos. No tenemos con qué ganar. Entonces, hubo obviamente todo esto que estamos viendo en estos versículos, y seguro hubo, porque vemos la respuesta de Dios, una respuesta positiva a esas oraciones y a ese clamor, seguro hubo esa condición del corazón que ellos renunciaban, ¿me explico? No confiaban en ni sus propias fuerzas, ni sus propios recursos, ni sus propios medios, porque reconocían que son insuficientes. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos nosotros que tener claro también, hermanos. Muchas veces queremos encontrar la solución a muchas de las cosas que enfrentamos en la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en yo le voy a hacer así, en yo lo voy a solucionar así, o voy a hablar con tal persona, en vez de ir primero y antes que a nadie al Señor, reconociendo, Señor, esto nos supera, me supera. ¿Okay? Yo no puedo con esto. ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos, hermanos? Porque es humillante. Es reconocer que yo no puedo. Y hermanos, y eso es en todas las cosas. No tiene que haber un gran problema para que uno diga, ay, esto es superior que yo. Lo que sucede es que a veces no reconocemos eso, o no miramos, o no nos damos cuenta de que eso es así. Usted va a leer la Biblia en la casa. Usted va a hacer el devocional familiar. ¿Usted cree que tiene la capacidad de entender la mente de Dios? No. Y sin embargo, ¿qué hacemos? La leemos, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Señor, abre mi entendimiento. Soy un ser humano. Y ni siquiera que uno diga, wow, qué ser humano tan inteligente soy. No, soy un ser humano. Y cuando me comparo, Señor, con la profunda y eterna sabiduría que tú has dejado en tu Escritura, vengo yo a leerla, Señor, ayúdame a entenderla. Que tu Espíritu Santo me hable el entendimiento, y no solo que habla mi entendimiento, sino que lo que yo entienda, lo que en tu misericordia me concedas entender, Señor, que transforme mi corazón. Yo no tengo el poder para cambiar mi corazón cuando leo lo que dice la Escritura, aun si la entiendo. Entonces, hermanos, esas son cosas en donde no nos damos cuenta, pero es una postura, una condición del corazón en donde debemos aprender a ser humildes. Sobre todo cuando empezamos a entender. ¿Sabe que eso es lo más peligroso? Cuando no la entendemos, enseguida decimos, es que yo no entiendo la Biblia. Pero cuando lo empiezo a entender, yo ya entiendo la Biblia. Entonces, no, la verdad es que la entendemos, y lo que entendemos de la Escritura, hermanos, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Aún si usted escucha a un maestro de Biblia, o a un teólogo, o a un predicador, un pastor, y usted empieza a entender, no es porque ese hombre sea muy inteligente explicando. Es porque en su misericordia Dios ha dado a su pueblo ese tipo de hermanos que nos pueden explicar la Biblia de manera que la entendamos. Entonces, nunca debemos nosotros tener ídolos en nuestro corazón en el sentido de que, es que tal hermano. Sí, es que es Dios usando a ese hermano. Y gloria a Dios porque le da la capacidad y la gracia a un hermano para explicarnos, y nos da también a nosotros la gracia y la capacidad para entender. A fin de cuentas, todo es para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esa postura de humildad debemos de tener. Di el ejemplo de la Escritura por poner algo del día a día, ¿no?
porque creo que todos los cristianos, todos los días, van a la Escritura. Entonces a veces debemos nosotros entender eso, ¿no? Que debemos ir con humildad. En alguna ocasión escuché a alguien decir, cuando se le animó, digamos, a hacer un devocional diario, yo me leo la Biblia al año 3, 4 veces, ¿no? Perdónenme, ¿no? O sea, como que, no, está bien, ¿no? Hay que leer la Biblia, pero la actitud, ¿no? Y usted cree que porque la lee 3 veces al año, y cuando uno se están batallando, porque no llegan a la mitad, y tropiezan y leo, el próximo año empezaré. Es que eso pasa, hermano, lo digo por experiencia personal, a mí me ha pasado, ¿no? Sobre todo cuando uno no anda todavía en esa madurez y disciplinado, así pasa, ¿no? Empezamos muy bien y cuando Génesis, vámonos, ahí vamos, Génesis. Éxodo, vamos, Levítico, ahí vamos. No hemos llegado a Deuteronomio y ya abandonamos. Entonces, hermanos, pues nada, hay que comenzar otra vez. Pero a lo que voy, la actitud, ese es el punto, ¿no? La actitud es cuando yo empiezo a entender, cuando gracias a la obra de Dios en mi corazón, empieza a haber un hambre por la palabra, y voy a la palabra y estoy aprendiendo. Gloria a Dios, y empezamos a aprender doctrinas, y empezamos a entender, esto es la vida cristiana, esto es el Evangelio, por eso la Biblia está escrita así. Hermanos, en vez de eso producir en nosotros un sentimiento de que, yo soy un hermano mayor entre los hermanos de la fe, debiéramos precisamente pensar en lo contrario, ¿no? Decir, Señor, cuánto me hace falta, pero gracias a Dios me estás ayudando a entenderlo. Entonces, hermanos, de nuevo, esta es la parte muy breve que quería yo comentar con respecto a lo que significa humillarse delante del Señor. Y pongo un ejemplo del día a día, como dije, pero en realidad el contexto en el que estamos hablando aquí, obviamente es, ¿y qué? Cuando vemos que hay grandes necesidades espirituales que tenemos como iglesia, porque recuerda el contexto de esta clase del ayuno, es un ayuno congregacional. Cuando vemos las grandes necesidades que hay en medio de nuestra iglesia, hermanos, las cosas no se solucionan porque el grupo de líderes se reúna y sean muy inteligentes y digan, vamos a hacer esto, o hagámoslo así, o demos al estudio, o hagamos una actividad. No, hermanos. Cuando vemos las grandes necesidades que enfrentamos espiritualmente como congregación, la respuesta es humillarse y ir a buscar al Señor, porque solo Él puede producir esas cosas en nosotros. ¿Por qué? Porque la obra nos supera. Nadie es lo suficientemente sabio o inteligente para decir, hermanos, yo sé cómo, hagámosle así que va a ver cómo funciona. Recuerde también que no hacemos las cosas porque funcionan. Recuerde, eso se llama pragmatismo. No hacemos las cosas porque funcionan, hacemos las cosas porque el Señor las manda. ¿Okay? Y muchas veces no nos hacen sentido. Yo no creo que eso va a funcionar. Como cristiano maduro uno ya debería decir, es que no hago las cosas porque funcionan, o porque miro que funcionan, o porque hacen sentido en mi cabeza. Si está escrito, es por eso que las hacemos. Imagínense a Pedro, esta historia siempre la traigo cuando pensamos en que, es que no tiene sentido lo que dice la Biblia, o no entiendo por qué se tendría que hacer. Yo pienso que así funcionaría mejor. Recuerde cuando Pedro estaba con el Señor Jesús, iban caminando, tenían que pagar el peaje para cruzar una, digamos, hoy en día sería una caseta de cobro, un checkpoint, no sé cómo quiere llamarle. Y el Señor Jesús le dijo, oye Pedro, ¿de quién cobran las naciones sus impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, pues de los extranjeros. Entonces los hijos estamos exentos, ¿no? Como diciendo, ¿yo por qué tendría que pagar? Pero Jesús dice, pero para que no seamos escándalo y tropiezo para ellos, pues hay que pagar. Y me imagino que Pedro hizo así, pues ¿y cómo pagamos, no? Entonces imagínense escuchar eso, a Jesús diciendo, ve, saca un pez ahí del agua, ábrele su boca y paga con eso que va a haber en la boca del pez. Hermanos, si Pedro se pone en esa postura, a ver, eso no tiene sentido, Jesús, ¿cómo voy a...? Sin embargo, lo hace y sucede exactamente lo que Jesús dice. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros pensamos en esas cosas y digo, no, es que esto no tiene sentido. Si no tiene sentido para mí, eso no es importante. Lo importante es si es lo que está escrito. ¿Okay? Muchas veces, hermanos, los medios de gracia no nos parecen que hacen sentido. Yo no voy a hacer eso porque expresar gracia sí va a producir tal cosa. No. Si nosotros pensamos en cómo el Señor nos salvó y que en su gracia nos tuvo paciencia, nos tuvo misericordia, nos tuvo compasión y nos vino a salvar, alguien le pudiera haber dicho a Jesús, ¿por qué haces todo eso? Eso no tiene sentido, esa gente no se va a arrepentir, ni va a creer en ti, ni... Sin embargo, eso es lo que utilizó el Señor. ¿Por qué? Porque es así como funciona la gracia.
Cuando la gracia no funciona, hermanos, no es porque la gracia falle, es porque el que fue receptor de gracia no la quiso aceptar, que es diferente. Entonces, hermanos, Hermano, sí. y ahí vemos también, ¿no?, cómo eso tiene que ir con la obediencia. Amén. Porque vemos claramente, ¿no?, que por ejemplo, citaba un poco el pasaje de Pedro, él no anduvo ahí pensando, sino que él fue y obedeció. Entonces creo que a veces tiene que ver la obediencia también para poder mostrarnos esa humillación también. Así es, hermano. De hecho, bien importante lo que dice el hermano Lenín, porque también es otra forma en que nosotros mostramos que nos hemos humillado al Señor, que le obedecemos. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué los niños no quieren obedecer? Porque los niños desde que nacen tienen orgullo. Y como niños no quieren obedecer. Quieren hacer en su orgullo lo que ellos quieren. Entonces, usted puede verlo. Los niños pueden estar obedeciéndonos en muchas cosas, pero de pronto hay alguna cosa quizá en donde no nos quieren obedecer. ¿Por qué? Porque su voluntad está en contra de la nuestra. Y es humillante para ellos tener que decir, mi papá tiene razón, o mi mamá tiene razón. O simplemente, si son muy pequeños como para pensar ese tipo de cosas, simplemente con el hecho de que, pero yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, hermanos, la obediencia, como bien nos comenta el hermano Lenín, también nos muestra ese componente de humillarnos, de andar humildes delante de nuestra autoridad. En este caso, los hijos con los padres, en el ejemplo. Hermano Nayo. Sí, también, ¿no?, la importancia de conocerlo, ¿no?, por medio de la palabra, porque si no lo conocemos quién Dios es, entonces vemos que no vamos a poder tener esa confianza, ¿no?, en Él. Entonces, si lo conocemos por medio de la Escritura, entonces en cualquier situación, pues le vamos a, como es, correr a Él, venir a Él, porque sabemos que Dios es el que servimos y que Él nos puede ayudar en cualquier situación. Entonces, como Josafat estaba pasando, ¿no?, vemos que él sabía quién era, o sea, no fue que en ese momento él pensó en Dios, sino que él conocía quién lo podía ayudar en esa situación. Amén, hermano Nayo, y es muy importante lo que dice el hermano Nayo, ¿no? Si usted, humanamente hablando, pensemos a un nivel humano, si usted tiene un problema, una situación que resolver, la que sea, ¿usted a quién va a llamar para resolver esa situación? Humanamente hablando, ¿ok? Cuando yo he tenido alguna situación con el carro, hermanos, ¿a quién cree usted que yo le digo, hermano, écheme la mano? Al hermano Diego. Porque él sabe de eso. ¿Ah? El hermano Diego, hermano, ahí cuando tenga un chance, a ver si me ayuda con esto, a ver si le checa tal cosa. ¿Por qué? Porque él sabe de eso, ¿no? Y así pudiéramos poner algún ejemplo también de y esto, y uno dice, contar hermano. O ya si de plano no hay nadie entre nosotros hermanos que nos pueda ayudar, a lo mejor humanamente hablando decimos, ¿sabes quién? Conozco a alguien. ¿Ah? Y ahí está la clave de lo que dijo Nayito. Conozco a alguien. Entonces, hermanos, cuando enfrentamos este tipo de situaciones en donde espiritualmente hay un problema o hay una crisis, ¿a quién llama usted? Si usted conoce a Dios, usted inmediatamente corre a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe quién es el que le puede ayudar. Entonces, cuando nosotros no corremos directamente con Dios o postergamos eso o lo dejamos para mañana, la pregunta, ¿usted conoce a Dios? Porque yo le aseguro que cuando usted conoce que alguien es bueno, sabe de algo, usted inmediatamente va con esa persona. ¿Ah? Inmediatamente. A menos que, en el ejemplo que puse, en donde le comenté, ¿no? Pasarlo con el carro, yo hablo con el hermano Diego, a menos que yo fuera tan orgulloso para decir, yo no le voy a decir al hermano Diego. Yo veo cómo le hago, yo no necesito del hermano Diego. Lo que sabe el hermano Diego, yo también lo puedo aprender. Yo le voy a hacer como yo pueda. Entonces solo hay dos opciones. ¿Okay? O no conozco a Dios, o me siento de alguna manera en ese orgullo, no humildemente reconociendo que alguien sabe más que yo. Y decir, yo soy más sabio que Dios, o yo soy más poderoso que Dios, o yo puedo más que Dios. No es cierto. Y eso es lógico.
¿no? Entonces, hermanos, ya hemos empezado a hablar un poco de lo que es la segunda pregunta, pero vamos a aterrizarla un poquito más como congregación. Dice, ¿cómo debería? Es la misma pregunta 2, es decir, la segunda pregunta en ese inciso número 2 en la guía de estudio. ¿Cómo debiera responder la iglesia cuando se enfrenta a una crisis que está más allá de su capacidad para resolverla? ¿Alguien que quiera comentar, hermanos? Que ya dijimos varias cosas al respecto, pero no sé si alguien quisiera comentar algo más. ¿Cómo debiéramos responder entonces? Basándonos en los versículos y aplicándolo a nuestra congregación en el día a día. Pues yo creo que igualmente con ayuno y oración, y también lo que dijo usted, como iglesia deberíamos de reconocer y renunciar a nuestras propias fuerzas y nuestros propios medios, sabiendo que no son suficientes ante la situación que se nos avecina. Amén, hermano. Amén. Hablábamos de que en el pasaje lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Dios iba a ser atacado, estaba siendo atacado por un ejército, y este ejército pues era mayor que él, ¿no? ¿Cuál dijeran ustedes, hermanos, que es el enemigo más grande que tiene? Iba a decir la iglesia, pero vamos a aterrizarlo con nosotros. ¿Cuál dijera usted que es el enemigo más grande que nuestra congregación tiene? Y que de hecho toda congregación tiene el mismo. ¿Cuál es el enemigo más grande que hay entre nosotros, hermanos? El más grande de todos. El más grande de todos. Satanás. Satanás está vencido. No, es verdad. Sí es un enemigo, pero no es el más grande, está vencido. ¿El orgullo es qué? Pero bíblicamente, ¿cómo se llama ese enemigo? Ok. Porque el orgullo y esas cosas que hay en uno mismo son ¿qué? Pecado. Este es el enemigo más grande, el pecado. ¿Okay? Entonces, hermanos, si vemos al rey Josafat y al pueblo de Dios hacer lo que hacen porque ven al enemigo y dicen, este ejército es más grande que nosotros, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos nuestro propio pecado? El pecado en nuestra congregación, el pecado en mí mismo, el pecado que nos rodea en todos lados. ¿Me explico? ¿Qué hacemos, hermanos? Y ya lo dijo el hermano Emilio. Ayuno y oración. No podemos pedir, miren, hermanos, el pecado mora en nuestra carne. No podemos nosotros pensar que nos vamos a valer o nos vamos a confiar o vamos a tener fuerzas en la carne para vencer la carne, porque la carne no pelea contra la carne. Gálatas es claro, el que pelea contra la carne es el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, si no es así, hermanos, es un problema. ¿Por qué el pecado es el enemigo más grande, hermanos? Porque hace tantas cosas el pecado, produce tantas cosas, destruye tantas cosas, puede destruir ministerios completos, iglesias completas, familias completas, pero pareciera que nos fijamos en muchas otras cosas, porque sí es cierto, es más fácil mirar afuera y decir, hay esto, y no es que no haya, ¿okay? No es que no haya, sí, el enemigo, refiriéndonos a Satanás, no lo negamos, existe y batalla contra la iglesia, sí es cierto, pero hay uno más grande que ese. ¿Por qué? Porque ese no está allá afuera, sino que está en nuestros propios miembros, dice Pablo, ¿no? ¿Y eso qué es? El pecado. Entonces, hermano. El lunes el hermano Junior o Byron hacía el comentario de que el enemigo era el mejor amigo, pero el peor enemigo es Dios. ¿Era lo que comentaban ustedes, hermano? Sí, de que el peor enemigo que puede tener un hombre inconverso es Dios mismo. Claro. Que no es el diablo, sino es... No, claro. Entonces, gracias por comentar eso y hagamos esa distinción, ¿no? Una vez que yo soy creyente, yo ya no estoy en enemistad con Dios. Por lo tanto, el enemigo más grande que tengo es mi propio pecado. ¿Okay? Fíjese usted esto, ¿no? Como bien dijo el hermano, si una persona no es creyente, su peor enemigo es Dios. Hasta que no se ponga a cuentas con el Señor, su peor enemigo es Dios.
Pero una vez a cuentas con Dios, gloria al Señor que nos ha redimido y nos ha reconciliado con Él. No estamos más en enemistad con Él, pero aún tenemos un enemigo y es nuestro propio pecado. Y note usted una cosa, ninguno de los que estamos aquí como creyentes va a tener una vida llena de dificultades, luchando con muchas cosas espirituales para estar bien con el Señor a causa del enemigo. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque está limitado. ¿Vamos a tener obstáculos? Sí, claro. Pero no puede, en última instancia, Satanás hacer una cosa en donde nosotros nos desviemos. No. Eso lo hace nuestro propio pecado. En ese sentido, el peor enemigo que tengo es el que veo en el espejo cada mañana. Ese es el problema, hermanos. Usted se levanta en la mañana, se mira al espejo y ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo por eso no me veo en el espejo. Me salgo de un solo. De una vez, para que yo no lo vea. Sí, hermana. Quería comentar una cosa en base aquí a la pregunta que dice que según 2 de Crónicas 20, 3 y 4, pero ahí está otro pasaje que es 20, el versículo 13. Y si lo leemos, dice, y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y sus hijos. Y yo veo aquí como también un enfoque guiado hacia la familia. Pues allá vamos, hermana. Que si queremos hacer las cosas, tiene que ser así, iglesia, familias firmes en el Señor y arraigarse en su palabra para poder tener esta iglesia, esta congregación fortalecida. Amén. Y ahí vamos ahorita, ¿ok? Porque esto conecta, ¿no? Ahora estamos hablando del pecado. Y la hermana se me adelantó, pero está bien, ahorita vamos a llegar allá. Estamos hablando del pecado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, hay una lucha, hay una batalla, ¿ok? En el sentido individual y personal. Cada creyente tiene que luchar con su propia carne, contra los deseos del corazón que son engañosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es algo que ya debemos de tener bien claro, ¿ok? Pero no puedo luchar solo, ¿ok? Para los que tenemos familia, y es lo que decíamos, ¿no? El enemigo es el que tengo en el espejo. Para los que tenemos familia, mi enemigo no es mi esposa. Mi hermana, tu enemigo no es tu esposo. ¿Okay? Tu enemigo es luchar contra tu propio pecado. Y cuando juntos luchan, entonces la cosa mejora muchísimo. Pero no para ahí, que es lo que está leyendo, ya leyó la hermana aquí el versículo 13 del pasaje. Porque no solo están incluidas las esposas, las mujeres que estaban allá, sino también están los hijos. ¿Okay? Entonces, fíjese cómo siempre tenemos que cuidar o siempre tenemos que estar en guardia para que como familia no haya ningún punto en donde ese pecado empieza a afectar todo lo que se está dando en la familia. Yo puedo tratar de mantenerme a nivel individual y personal bien delante del Señor. Pero si mi cónyuge está mal, yo estoy mal. Porque hermanos, imagínese un cuerpo con 2 piernas y una está, excelente, y la otra engangrenada. Usted no llega a ningún lado, aunque una pierna esté bien. Ok, gloria a Dios, los dos miembros del matrimonio están en el Señor y van avanzando. Gloria a Dios. ¿Y los hijos? Usted deja que los hijos se le pierdan y ya se acabó la cosa. Como familia estamos mal. Porque uno no puede decir estoy bien espiritualmente si mis hijos están perdidos. Tristemente, hermanos, sucede a causa del pecado y muchas veces porque no conocíamos al Señor, que una persona de ese matrimonio llega al Señor y la otra no. Y es una lucha. Y debemos particularmente quizá pensar en aquellos que tenemos cerca y conocemos que están viviendo en esa situación y apoyarlos en oración, porque no es fácil. No es fácil. ¿Okay? Si cuando los dos son creyentes, no es fácil, hermanos, un matrimonio. Imagínense cuando uno no es creyente. Y va de los dos lados. Puede ser que el hombre sea creyente y la mujer no. Puede ser que la hermana sea una creyente y el esposo no. ¿Okay? Pero también sucede lo mismo cuando quizá, si ese matrimonio falla en cuidar a los hijos, porque recuerde, el pecado está en la carne de todos. Y nosotros fallamos en cuidar eso o estar pendientes de eso.
Y esta es la regla, hermanos. Niños chiquitos, pecados chiquitos. Niños grandes, pecados grandes. ¿Okay? No que hayan tipos de pecados, simple y sencillamente que las consecuencias de los pecados. ¿Okay? Por eso hablamos de pecados chiquitos en el sentido de que cuando está chiquito a lo mejor, no sé, se come algo que no debe, y el típico ejemplo de quién se comió los chocolates. Yo no, le dice el niño, y la boca manchada de chocolate. Y uno hasta se lo ríe, ¿no? Pero es pecado, hermano, le está mintiendo. Entonces hay que atender eso. Con gracia, como el Señor nos manda, etcétera, pero hay que atender eso. Ahora, ese pequeño pecado que fue el yo no me comí los chocolates y la boca llena de chocolate, hermano, no es lo mismo cuando el niño tiene 10, cuando el niño tiene 15, cuando el niño tiene 20, ya no es un niño, ¿va? Y sigue creciendo. Son otro tipo de pecados y son mucho más graves. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que estar humillados delante del Señor, clamándole al Señor, como vemos en el texto, ¿okay? Entendiendo que el versículo 13 nos manda que hasta los hijos estaban allá. Entonces, esta es la regla, hermanos. En la casa de un cristiano, ¿quién manda? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y debajo de Cristo Jesús, sujeto a Cristo Jesús, ¿quién manda? El marido. Y debajo del marido, ¿quién está sujeto a su marido? La esposa. Y después, ¿quiénes están? Los niños. Los niños no mandan. Oh, no, los niños no mandan. ¿Luchamos con eso? Todos luchamos con eso, hermanos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, los vemos tan bonitos. No, para cada uno de nosotros, quizás nuestros hijos son los más bonitos de la iglesia. ¿Ah? ¿No? Y está bien, son nuestros hijos. Ni modo que usted digan, me gusta más que aquel del hermano. Pues no, o sea, claro, son nuestros hijos. Pero recordemos lo que la Escritura dice. El que no disciplina a su hijo, no le ama, lo aborrece. Y la misma Escritura nos dice que el que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces, hermanos, ¿a qué se refiere todo eso? Luchemos contra el pecado. Luchemos contra el pecado. Nuestros hijos, hermanos, nos han enseñado a veces que es muy travieso. No, llámenle las cosas como son, ¿no? No es que sea travieso, es que está pecando. Y hay que atender eso. De nuevo, hermanos, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad para con sus hijos. No le voy a decir, mire, yo le hago así al mío, le tiene que hacer usted igual al suyo. Porque los niños son diferentes. Pero de que tiene que hacer algo, tiene que hacer algo. Tiene que humillarse, clamar al Señor, orar para que le dé sabiduría, porque uno no la tiene, uno no sabe, ir a la Escritura y decir, ¿cómo voy a lidiar, cómo voy a manejar esta situación con mi hijo, ¿no? Pero el punto es que en esta lucha, hermanos, que como iglesia tenemos, identificando como uno de los más grandes enemigos, sino el más grande, que es el pecado, tenemos que hacer lo que vemos en el texto que está haciendo el rey Josafat con todo el pueblo, incluidos los niños del reino. Hermanos, los niños son del reino. Los niños son del reino. Ahí no dice, hermanos míos, ¿sabe qué? Los que ya habían hecho una profesión de fe al Señor en el pueblo de Israel, vengan. Sus hijos no. Hermanos, esto lo hemos hablado otras veces y lo voy a repetir porque es bien importante. Creemos y tenemos la convicción por la Escritura que nuestros hijos van a ser creyentes el día que ellos de manera personal hagan una confesión de fe y se entreguen a Cristo, se arrepientan de sus pecados, crean el Evangelio. Amén. Pero en una casa, hermanos míos, las cosas no se tratan, aquí papá y mamá son creyentes, ustedes todavía no. Ahora, bíblicamente, ¿son creyentes? No han hecho una profesión de fe, no se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe en el Señor para salvación. Pero mientras eso pasa y hasta que estén debajo del techo de mi casa, las reglas las pone Cristo en esta casa. Y las tienen que obedecer. Y se les trata, hermanos míos, en fe como que si fueran creyentes. En el sentido de que se les enseña a orar, se les enseña a leer la Biblia, se les enseña todo que a un cristiano se le tiene que enseñar, confiando en que el Señor va a salvar a nuestros hijos. Esa es nuestra confianza. ¿Okay? No podemos decir, bueno, cuando ores, hijo, yo voy a decir Padre Nuestro, pero tú no, porque tú todavía no sabemos si eres sí o no eres, ¿no? O sea, tú no. No, les decimos, ora sí, Padre Nuestro. ¿Ah? Dios es nuestro Padre y todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura nos manda a eso. Y hermano, ¿y cómo las dos cosas? Pues eso es lo que manda la Escritura.
entender que no tienen entrada al reino de los cielos hasta que no pongan su fe verdaderamente en Cristo y se arrepientan, y al mismo tiempo nos manda que estén allá con nosotros todo el tiempo. Aunque no haga sentido en nuestra cabeza. ¿Ah? Hermano. Amén. Amén. Entonces esa es nuestra confianza. ¿Ah? Y qué bueno que también lo recordó el hermano, ¿no? Decir, pero no hace sentido. No necesita hacer sentido en mi cabeza. Pero en la cabeza del Señor sí. Él sabe por qué nos pide que hagamos eso que hagamos. Entonces, hermanos, no podemos nosotros vivir de una manera en donde, queriendo aferrarnos a una parte de la doctrina cristiana que es fe, salvo y solo por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, amén. Y al mismo tiempo negar otra parte de la Escritura donde de principio a fin en la Escritura vemos al Señor que incluye en ese pacto que hace con su pueblo a los niños. Los incluye. Mire cómo son las cosas, y esto da tristeza. En las comunidades cristianas, que son cada vez menos, en lugares donde el Islam va avanzando, estas personas que creen en Alá y todo esto, los musulmanes, atacan diferentes comunidades cristianas y pues obviamente amenazan a la gente, ¿no? Es niega a Cristo o te mueres, ¿no? Conviértete al Islam o te mueres. Hermanos, ¿usted cree que esa gente va a una casa y le dice, a ver, aquí son cristianos, somos cristianos? ¿Tienen niños? Sí. Ah, los niños no cuentan. Solo queremos a ustedes porque eso seguramente no han hecho una profesión de fe, son muy chiquitos para hacerla. No, hermanos, va parejo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si esos niños han recibido instrucción, allá hay una situación en donde para ellos es un problema. Porque esos niños al día de mañana son cristianos. Entonces dicen, no, parejo. Y muchas veces, hermanos, nosotros no queremos entender eso. Que nuestros niños están incluidos en esa parte del pueblo de Dios y a su tiempo confiamos que el Señor los va a salvar. Entonces, no quiero redundar más en el punto, hermanos, pero hay que cubrir todos los frentes, hay que estar pendientes de todas las cosas, incluidos nuestros hijos. Dicho sea de paso, y vuelvo a comentar esto, tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a estar en el sermón y hijo, algo se te debe quedar. No le estoy diciendo que va usted a pedirle al niño que, a ver, dime todos los puntos que dijo el hermano y a ver qué. No, pues dependiendo la edad, hermanos, obviamente también va a depender el entendimiento, pero algo se les debe quedar, algo están escuchando. Entonces, animarlos a que empiecen a hacer eso. Y algunos dicen, no, pues la hojita me va a servir hasta a mí, porque, ¿no? Para ir ahí poniendo, aunque sea un puntito y algo que yo haya aprendido, ¿no? Porque, hermanos, es necesario. Nuestros hijos están ahí y la razón por la cual estamos agradecidos con el ministerio de los niños y que nos los cuiden y todo eso, no quitamos ese punto, pero la razón por la cual es mejor tenerlos con nosotros es que es lo que vemos en la Escritura constantemente. Constantemente vemos que ahí están los niños. Y para ser un poco más específico, ahí mismo versículo que dio la hermana, dice y aún los más pequeños. Sí, sí, no era de que porque alguien podría haber dicho eso, bueno, los hijos, pero ahí no dice que eran niños, no, dice que hasta los más pequeños estaban allá, hasta los más pequeños estaban allá. Muy bien, hermanos, entonces, ¿algún otro comentario con respecto a esta pregunta número 2 y sus aplicaciones que tenemos acá? Porque si no, podemos ir moviéndonos a la pregunta número 3, porque aquí también vamos a ver qué nos dice. Ya sabemos el pasaje, estamos acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ahora son los versículos 5 a 12. Y la pregunta dice, estos versículos registran la oración del rey Josafat. En su oración encontramos 4 elementos o características muy importantes que son dignos de imitar. Describe cada elemento con tus propias palabras y explica cómo puede aplicarse cada uno de ellos a la iglesia actual durante una crisis insuperable. Entonces, hermanos, la pregunta está elaborada, todas las preguntas están elaboradas de la misma manera. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Entonces, alguien que lea el versículo 6, donde vemos el gobierno soberano de Dios. Amén. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre
Amén. Entonces vea el reconocimiento del rey Josafat con respecto a la soberanía de Dios. Recuerde, la soberanía, esa palabra soberanía o soberano, ¿qué significa? Es la cualidad que tiene un rey al dominar todo lo que es suyo. Eso es soberanía, es el dominio. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano o la soberanía de Dios, cuando decimos que Dios es el Todopoderoso, estamos hablando del dominio que Él tiene sobre todas las cosas. Cada situación, cada momento, no importa lo que sea, Él lo tiene bajo su control. Nada se ha salido de su control, lo está dominando todo. Entonces, hermanos, ¿cómo esto nos habla de la manera en que nosotros debemos de vivir como la vida cristiana como congregación? ¿Qué nos dice esto de la soberanía de Dios para nosotros en nuestra vida diaria como congregación? Confiar que aunque nosotros no miremos los resultados que a lo mejor queremos, pero que tiene un plan y lo va a llevar a cabo en esta iglesia y generalmente en todas las iglesias. Amén. Ese es el hermano le dio al clavo en el sentido de que yo pensé lo mismo. Lo que más me fijo yo, lo que más yo puedo tomar como un punto de aplicación es confianza. Confianza. Noten la situación de nuevo. Este ejército viene a destruir el pueblo de Dios. Y el rey Josafat está orando y hace esto, ¿no? En ese versículo 6. Lo vuelvo a leer. ¿No eres tú, las preguntas, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Josafat no está preguntando, hermanos, como para saber. Es una manera en que él expresa esto. Es lo que se llama una pregunta retórica. La respuesta, obvio que él es el rey que domina todas las naciones. Y eso le está diciendo Josafat al Señor. Eso es una manera de expresarlo. ¿Okay? Y la segunda pregunta que tiene ahí es, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Esto es lo que cree Josafat. Y hermanos, y eso es lo que tenemos que creer nosotros. Cuando nosotros vemos estas situaciones que nos superan, cuando nosotros vemos la gran necesidad que hay entre nosotros de crecer en santidad, de crecer en gracia, de dejar nuestro pecado atrás, de llevar la obra del Evangelio adelante, todas esas cosas, hermanos. Nosotros, ¿qué debemos pensar? Señor, no tú eres el que domina todas las cosas. Señor, tú lo eres. Por eso mi confianza está en ti. Entonces, yo no sé, hermanos, qué cosas y qué dificultades estamos enfrentando cada uno como familia o a nivel personal. Pero una cosa es cierta. Si yo le he entregado mi vida a Cristo Jesús, este es el Dios a quien se le ha entregado. Este es el que tiene dominio sobre todas las naciones y tiene tal fuerza y poder en su mano que no hay nadie quien le pueda resistir. Entonces, hermanos, confianza. Además de confianza, debemos de ser pacientes, esperando, aguardando sus promesas, porque en la bondad y misericordia del Señor, que como ejemplo lo pongo no como congregación, aguardamos en sus promesas, vamos a su palabra y vemos que Él ya hizo, ¿no? Como con Josafat. Y pues a lo mejor decimos, Josafat, pues ¿quién es Josafat? No, yo lo quiero en mi vida. Pero en su misericordia, así como iglesia, es algo que nosotros hemos podido ver, ¿no? Entonces a mí me gusta cuando hablo con, no sé, una familia, una hermana, y está, por ejemplo, empezando la fe, y es que ver como que todo desbaratado, y yo puedo ver más allá de decir, Señor, pero si mira, tú hiciste con nosotros esto, no restableciste nuestro matrimonio, o estás haciendo tal y tal. O sea, yo digo, solo tienes que esperar, solo tienes que ser paciente, porque lo empiezo a ver también en otras familias. Amén. Como el Señor está obrando. Entonces yo digo, pues esto es esperar, confiar en el Señor, seguir en el Señor y ser paciente, porque aunque, como decía el hermano, no vemos nada, aparentemente no vemos nada, pero Dios está obrando ahí. Y entonces cuando ya, como pasó, ¿no? Es como, parece hasta como magia, de que, wow, así, en un instante, no, pues es que el Señor está obrando. Amén, amén. Bueno, sí, quería mencionar algo con respecto a la soberanía de Dios, y creo que otra de las partes más importantes es de conocer el carácter de Dios, porque creo que de ahí depende todo, porque vemos que estos pueblos, pues, tanto el pueblo de Moab y de Amón, pues ellos traían a sus dioses, pero
vemos que como Josafat clama, ¿no?, al Dios verdadero, al Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Entonces vemos esa parte de conocer el carácter de Dios. Amén, amén. Dos cosas que tenemos que tener claras. Ahora que mi esposa comentaba esto, trayéndolo muy a lo práctico, a lo que vemos hoy y lo que nos comenta el hermano Ever con respecto al carácter de Dios. Hermanos, cuando vemos y conocemos el carácter de Dios, y hablamos ya dijimos, su soberanía, su poder, su dominio en todas las cosas, y vemos esta historia, hermanos, de nuevo, no podemos pensar que esta historia es una historia inventada. Este es el registro histórico de lo que ocurrió. Esto es lo que pasó. Okay. Obviamente alguien lo puede leer y decir, no, hombre, esos son cuentos. No, no son cuentos. Eso es exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es inmutable, no cambia. Y si Él ha dicho, Él hará. Entonces, si Él dijo y Él hizo en este momento, en este tiempo en la historia, hace miles de años con ese pueblo, vemos exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en nuestros días. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que después de que pasan miles de años y se empieza a ver esa maravillosa historia de redención y se la ponen en la Biblia porque Dios nos la deja para que la miremos, es fácil leerla. Pero usted olvida, algo de lo que decía mi esposa, que esa gente no vio las cosas de la noche a la mañana. Nosotros la vemos rápido porque leemos la historia así. Pero ¿cómo se sentía esa gente? ¿Sabía esa gente si esto iba a funcionar o no, o si Dios iba a responder o no? Tenían que confiar y ser pacientes. Y lo que decía mi esposa, nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, hemos visto con nuestros propios ojos que la obra de Dios, no voy a hablar en tal cosa, en medio de muchos y la mayoría de los que están aquí. ¿Okay? ¿Quién ha hecho esa obra? Dios la ha hecho. Entonces sé que algunos hermanos que igual saben de lo que hablo porque estuvieron con nosotros tiempo atrás, en donde muchas cosas no estaban ordenadas y en su lugar, y Dios las ordenó. ¿Okay? Y a hoy vemos eso y decimos, wow, Señor. Lo que sucede es que a veces, hermanos, damos por sentado eso. No nos impresiona en el sentido de que, pues, es lo normal, ¿no? Venimos cada día a la iglesia, venimos los miércoles, vamos el domingo, y ahí está otra vez la predicación, y ahí está otra vez la mañana se volvió a pasar, oren por mí. Y ahí estamos, ¿no? Pero hermanos, cuando vemos atrás y decimos, wow, Señor. No, que se pase el hermano, van a decir. Wow, Señor, ¿no? ¿Cómo has hecho tu obra? ¿Por qué, hermanos? Por la palabra. Ninguno de los que está aquí puede decir, ¿sabe qué? Yo hice esto. Yo hice esto en mi vida, o esto sucedió porque yo hice tal cosa. ¿No? Ha sido la palabra, la palabra, la palabra y el poder de Dios en medio de todas esas cosas. ¿Okay? Pero si nosotros no estamos confiando en ese Dios soberano y no le conocemos en carácter, como decía el hermano, porque a lo mejor no estamos obviamente aprendiendo lo que la Biblia dice, pero hermanos, gloria a Dios porque vemos esa obra de Dios en medio de nosotros. Vemos familias que antes andaban de un modo y ahora han corregido y andan de un modo que agrada a Dios de una manera más clara. Antes veíamos quizá a tal persona o a X persona sin conocer de Dios o perdido, sin interés por la iglesia, y de pronto el Señor le ha dado vida espiritual, lo ha traído al Señor. Me explico, y todas estas cosas que antes no estaban y continúan sucediendo. Continúan sucediendo. Nosotros, hermanos, de verdad nos sorprendemos cuando alguien que pudiera a lo mejor decir, voy a inventar, no creo que estoy hablando de alguien en particular, solo lo estoy poniendo como ejemplo, pero sí sabemos que hay personas que dicen, yo iré a esa iglesia, yo ni voy a esa iglesia, qué aburridos son. Y verlos al tiempo, estar en el Señor y estar creciendo y todo eso, y dices, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho antes, no ofrecemos nada a la carne del pecador. Ofrecemos la Biblia, hermano, es todo lo que tenemos. Y cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor y cree en la palabra de Dios y empieza a crecer y las cosas que el Señor empieza a hacer en su vida son para la honra de Él y son para el bien nuestro, nos sorprendemos y nos gozamos, hermano, y decimos, wow, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque la guerra era tuya, nunca ha sido nuestra. Entonces ahí está, hermanos, hay que reconocer entonces, creer y confiar que lo que está haciendo el Señor lo va a cumplir. ¿Okay? Lo va a cumplir, lo va a hacer, hay que tener confianza en Él.
no separarnos de Él. Ahí hay una nota que dice, toda oración debe basarse en la creencia de la omnipotencia y la soberanía absoluta de Dios. Entonces yo no puedo acercarme en oración al Señor dudando de si Él puede hacer esto o no. Yo voy con la confianza de que Él puede. Ahora, ¿lo va a hacer? Hermanos, eso está en las manos de Dios. Él sabe qué va a hacer, qué no va a hacer y cómo lo va a hacer. Pero no puede haber duda en el sentido de que sí Él puede. Una de las respuestas o de mis respuestas más favoritas en la Escritura con respecto a la fe es la situación que enfrentaron los 3 jóvenes israelitas que estaban frente a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor levantó una estatua y dijo que todos la adoren. Es uno de mis pasajes favoritos, hermanos, de verdad. Entonces ahí están estos varones israelitas y ellos no se postran ante la imagen. El rey había dicho, el rey Nabucodonosor, cuando escuchen el sonido de la trompeta, del tamboril, de esto, del otro, se postran todos. Y ellos no. Entonces llega esto a los oídos de Nabucodonosor, el rey, y entonces pues empiezan a tocar la trompeta y el tamboril y esto y lo otro, y todos se arrodillan y ellos no. Entonces el rey les pregunta, ¿y ustedes no se postran ante la estatua que yo levanté, Y la respuesta es maravillosa. Los jóvenes no dan explicaciones, no se ponen a discutir con él, les dicen, le contestan estos jóvenes al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, pues no ve que estoy parado. ¿No se postran? Pues no ve que estoy parado. Si no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, pues entonces los vamos a echar al horno de fuego y tal. Y escuche la respuesta de estos jóvenes. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Sí, ¿no? Pero y si no lo hace, tampoco nos postraremos. Hermanos, esto es conocer al Dios de la Biblia, al Dios vivo. Si usted me puede echar al fuego si quiere. Si Dios quiere me salva. Y si no, pues no. Pero yo, sea que estoy aquí o sea que yo muera quemado y me voy al cielo, yo voy a estar con mi Dios. Aquí estoy con mi Dios y muerto estoy con mi Dios. Así que usted haga lo que le plazca, ¿no? Y entonces, hermanos, había una confianza plena en estos 3 jóvenes con respecto a quién era Dios. Y usted puede conocer el final de la historia allá en la Biblia cuando tenga tiempo. Una cosa que Jesús hace igual que me maravilla, ¿no? Cuando un hombre va y le pide a Jesús un milagro y le dice este hombre, si puedes ayudarnos. Y Jesús lo mira y le dice, ¿que si puedo ayudar? O sea, ¿cómo me dices eso? Entonces, ¿qué está enfatizando ahí Jesús? Que tienes que entender quién soy yo. Y si tú entiendes y reconoces quién soy yo y tu confianza está en que yo soy el Todopoderoso, no te vas a acercar a mí preguntando si puedes, Señor. No hay nada, no solo, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Porque muchas veces decimos esto, no hay nada imposible para Dios. Sí es cierto, eso es verdad, no hay nada imposible para Dios. ¿De dónde se saca esa frase de no hay nada imposible para Dios? Principalmente la sacan de cuando Dios anuncia a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. ¿Okay? Entonces Sara se empieza a reír porque dice, mi marido está ya muy viejo y yo, por favor, no hablemos de tener un hijo. Y se empieza a reír. Entonces pues el ángel del Señor dice, pues ahí sale el tema, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Y no es realmente lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que no hay cosa difícil para Dios. O sea, no solo que no sea imposible, sino que todo para el Señor es fácil. Ese es el punto. No solo me es posible hacerlo, sino que es fácil para el Señor hacerlo. Que no conoce una cosa difícil el Señor. No la conoce, no sabe que es difícil. Entonces, hermanos, lo que se enfatiza en todos esos casos es que Dios es el Todopoderoso y no hay ninguna cosa que Él no pueda hacer. Y nuestra confianza tiene que estar en eso. Vamos, hermanos, a parar aquí para no adentrarnos más en los otros versículos. Algunas hermanas y hermanos ya tuvieron que salir por los niños. Vamos a parar, como dije, y le pido que durante la semana sáquese un tiempecito y más o menos vea ahí
Yo sé que estamos todos muy ocupados. Sabemos que cumplimos primeramente Dios, ¿verdad? Con ese tiempo en el Señor de manera personal. Hermanos, les sigo animando para que no aflojen con el tema del devocional familiar. Continúe usted haciendo ese devocional familiar. Es de gran bendición para su familia. Hermanos, y adelante, no se desanime. A lo mejor en la casa, como habíamos hablado antes, ¿no? A lo mejor usted es uno de esos hermanos o hermanas que dice, sí, pero si en la casa soy yo solo, yo soy sola. Siga, hermana, no se preocupe, siga confiando en el Señor. Está en la palabra. Y le pido que saque también un poco de tiempo ahí para ir sobre estos versículos, ir pensando qué es lo que dice el texto de este pasaje, cómo aplica eso a nosotros en nuestra congregación, en nuestra vida cristiana hoy, para que el próximo miércoles continuemos, hermanos, y pues vayamos avanzando sobre esas preguntas que son varias y hay muchas cosas que comentar. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que las cosas que estamos aprendiendo, Señor, lo que vemos aquí escrito, Señor, vayan haciendo una diferencia en nuestra vida, que vayan transformando nuestro corazón, Señor, y queremos aplicar esto desde ya, Señor, confiando en que tú eres el Todopoderoso, que, Señor, no hay ninguna cosa que sea difícil para ti, Señor, que tú puedes hacer todo lo que tú quieras en el momento que te plazca, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Te pedimos que todas estas cosas, Señor, produzcan en nuestro corazón cada día más confianza, que vayamos, Señor, y respondamos como el pueblo que Josafat lideraba, Señor, y estén clamando, Señor, que estemos, Señor, delante de ti, Padre, con todas nuestras familias, Padre, trayéndola a ti, Señor, para la gloria tuya, Señor, y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.